de América Latina. Doctora, el placer de saludarla, de recibirla en la pantalla de DirecTV. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿qué lectura se puede hacer de esta situación que se desencadenó hoy en la península de Corea? Bien, creo que tres grandes lecturas son admisibles, al margen de decir quizás lo obvio, que es absolutamente inédito que Corea del Norte lance tantos misiles. Pero al margen de eso, decía, son tres grandes lecturas. La primera, que son misiles de corto alcance. Eso ya dice mucho del tipo de mensaje que está tratando de dar Corea del Norte. Siempre que Corea del Norte quiere dar un mensaje a Estados Unidos, generalmente son misiles de largo alcance. Que haya elegido hacer lanzamientos misilísticos de corto alcance es porque le está dando un mensaje al vecindario, ¿no? A Corea del Sur fundamentalmente y Japón. Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, quizás traer sobre la mesa el hecho de que Corea del Norte no tiene un escudo antimisiles diseñados para interceptar misiles enemigos antes de que peguen en su territorio. Hoy por hoy sabemos que tres países lo tienen en el mundo, que son Estados Unidos, Rusia e Israel, pero Corea del Norte sabe que esta es una vulnerabilidad fuerte de su espacio soberano, concretamente el espacio soberano aéreo. Y pensemos que, y como decía el tape y el análisis que se hacía anteriormente, el contexto es un contexto de pruebas aéreas conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos. Entonces, claramente Corea del Norte está diciendo, bueno, quizás no tengo este escudo antimisil, pero sí tengo la capacidad de desplegar lanzamientos sucesivos en cortos periodos de tiempo. Se está hablando de que ya lanzó entre 10 y 23 misiles cortos, ¿no? Entonces, eso no es un dato menor. Y el tercer elemento es que, pero esto es ya más futurología, si se quiere, o hipotético, es que Corea del Norte quizás esté advirtiendo de lo que puede llegar a ser su séptima prueba nuclear, es decir, algo como un preámbulo a su séptima prueba nuclear. La primera fue en 2013, la última en 2017, pero en 2018, Kim Jong-un se compromete a suspenderlas. Ahora, la pregunta es si esto es como una antesala a lo que puede ser una séptima prueba nuclear, que recordemos que siempre las pruebas nucleares han sido dentro del territorio norcoreano, ¿no? Con esto quizás estoy diciendo que no necesariamente porque esté haciendo estos lanzamientos eso va a ocurrir, pero es una posibilidad. Doctora, por cierto, por demás interesante lo que plantea. Acá hay una complejidad adicional y es esta de estar obligados a interpretar cada uno de estos mensajes, de estos misiles que envía Corea del Norte, habida cuenta también de la falta de comunicación que existe dentro del régimen. Exactamente, recordemos siempre que a Corea del Norte se le llama el reino hermético o el reino ermitaño. Hay una completa simetría de información respecto de lo que pasa en Corea del Norte y hay una tendencia generalizada a creer que las decisiones se toman centralizadamente, es decir, básicamente todas las decisiones pasan por las manos o fundamentalmente lo decide Kim Jong-un. Entonces básicamente es pensar qué pasa por la cabeza de Kim Jong-un. En función de eso hay que pensar que es un actor muy racional que lanza y manda mensajes con cada uno de sus lanzamientos misilísticos. Entonces sí, como bien decías vos, quizás ponernos en el rol de interpretar algo que quizás pueda ser o no cierto, pero es el consenso entre todos los analistas que hoy estamos analizando estos lanzamientos. ¿No tiene capacidad Corea del Norte como para poder desarrollar un escudo antiaéreo? Bien, es muy interesante esa pregunta. A ver, los estados ponen en general sus capacidades militares en función de una intención de política exterior. Y la intención de política exterior de Corea del Norte no es hacer la guerra, porque sabe que ahí pierde, sino es garantizar su supervivencia. Es como el objetivo principal de Corea del Norte. Obviamente, en aras de garantizar su supervivencia, un escudo antimisiles sería como lo ideal, ¿no? Sería literalmente blindar al régimen definitivamente para evitar nuevos o un potencial una potencial caída del régimen. Como eso no va a ocurrir, porque pensemos que desarrollar un escudo antimisiles es absolutamente costoso. De hecho, Rusia, Estados Unidos e Israel han destinado miles y millones de dólares a hacerlo. Corea del Norte no puede hacerlo. Entonces, lo que hace es una combinación de pruebas nucleares dentro de su territorio, digo, acá también hay mucha racionalidad, lo hace dentro de su territorio, y lanzamientos misilísticos a aguas internacionales o en zonas disputadas entre Corea del Sur y Corea del Norte de su soberanía, ¿no? Pero a los efectos prácticos no tiene la capacidad de hacerlo, no tiene el espalda económica para hacerlo, entonces lo reemplaza con estos lanzamientos misilísticos que cada tanto vemos que en las noticias, ¿no?
Claro, y esto es frecuente. Por ejemplo, usted señalaba que desde el 2013 se vienen haciendo distintas pruebas y estas situaciones quizá se reiteran, pero no tienen un desenlace distinto. ¿Algo hace prever que esta situación sí pudiera generar otro tipo de consecuencias en la región? Es muy interesante la pregunta y la respuesta creo que es no. A ver, Corea del Norte juega lo que en relaciones internacionales llamamos juegos iterativos. O sea, son juegos repetitivos que hacen que finalmente el actor se convierta en un actor predecible y racional. Corea del Norte, lejos de jugar a la irracionalidad, juega siempre el mismo juego. Es decir, ahora la particularidad es que ha lanzado más misiles de lo habitual, pero sigue jugando el mismo juego. Es como muy consistente en eso, ¿no? Entonces, es muy poco probable que haya algún cambio en la región e insisto, como su intención de política exterior es blindar al régimen y garantizar su supervivencia, es muy poco probable que dé un paso en falso o cambie algún tipo de política respecto de sus lanzamientos misilísticos. ¿Cómo hace política exterior Corea del Norte? Bien, esa es una pregunta súper interesante. Es una combinación muy delicada entre muchas líneas, vamos a decir, oscuras, turbias y legales en el sistema internacional, que van desde ventas de seguros y no sé, y desfalcos a empresas privadas en otros lugares del mundo. También pasan por ejemplo, comprar pabellones, compran banderas de países africanos, por ejemplo, y las izan en barcos, y esos barcos comercian ilegalmente en todo el mundo. También tienen, por ejemplo, no sé, cosas muy insólitas o muy locas, como por ejemplo hostels en hoteles de alojamiento en capitales europeas donde también recaudan dinero. Por ejemplo, Berlín es uno de esos. Y con esta, recordemos que Corea del Norte está sancionada, ¿no? Entonces, con el recaudando dinero de todas estas fuentes ilegales, financia su política exterior, que finalmente es una política exterior basada en la amenaza militar, tanto misilística como nuclear. Pero insisto, siempre los lanzamientos nucleares son internos. Ahora, ¿este tipo de lanzamientos se permiten algún tipo de margen de error o cuando Corea del Norte dispara y en este caso termina impactando en aguas territoriales de Corea del Sur, sabe perfectamente hacia dónde lo hace? A ver, el arsenal misilístico de Corea del Norte, si bien tiene cierto desarrollo moderno, porque ha burlado las sanciones económicas impuestas, es generalmente un arsenal nuclear y misilístico muy antiguo, muy viejo, que data de fines de la Guerra Fría, cuando Rusia se desintegra, cuando la Unión Soviética se desintegra, y Corea del Norte hereda parte de ese arsenal. Entonces, con lo cual no es absolutamente preciso. Hay antecedentes de lanzamientos misilísticos de Corea del Norte que no resultaron bien, cohetes que se desintegraron en el aire o que impactaron en zonas indeseadas, pero en este caso da la sensación de que ha sido exprofeso, o sea, que ha sido dirigido a la zona en disputa marítima de Corea del Sur, que está por debajo del paralelo 38. Eso es inédito y da la sensación de que está bien dirigido. Pero en términos generales no es absolutamente, digamos, Corea del Norte tiene algunos problemas, justamente porque es un arsenal viejo, tiene algunos problemas de, vamos a decir, de exactitud cuando quiere impactar. Doctora, un placer conversar con usted, de verdad, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y esperemos que no tenga que volver más porque cada vez que vuelvo es por problemas misilísticos, pero nada da la sensación de que va a cambiar, así que muy probablemente volvamos a encontrarnos. Muchísimas gracias, era un placer, muy amable. Gracias.